Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Guillén. El día de hoy vamos a comentar un tema muy relevante en los últimos meses y que producto del contexto en el cual nos encontramos, este contexto de pandemia, ha cobrado todavía una importancia más significativa. Vamos a hablar de las AFPs en tiempos de coronavirus, cómo es que la polémica respecto a las AFPs se ha puesto sobre la mesa en el debate nuevamente, dado que finalmente, luego de muchas posiciones a favor y en contra, después de que el Ejecutivo, el ministro de Economía o la ministra de Economía, el presidente del BCR asistieran al Congreso, se aprobó finalmente la ley para poder liberar el 25 o hasta el 25% de los fondos de la AFP por parte de los aportantes, de los afiliados. Y luego, como todos ya saben, el 8 de mayo de este año, hace algunas semanas, se aprobó finalmente también el reglamento para poder hacer efectivo este retiro. Mi nombre es Luis Guillén. Agradezco nuevamente, les recuerdo mi nombre y agradezco al Instituto Peruano de Derecho y Gestión por la oportunidad de acompañarnos en esta noche. Vamos a comenzar con una breve reseña del contexto en el cual nos encontramos. Nos encontramos en un contexto bastante complicado. Estamos en una situación en la cual la economía, no solamente peruana, sino mundial, está atravesando una situación de retroceso. Vamos a tener una recesión este año que se calcula en aproximadamente 12%. Todavía los pronósticos son de carácter reservado, en el sentido de que todo va a depender de cómo evolucione la enfermedad en nuestro país. El presidente y el ministro de Salud hace algunos días han señalado de que estaríamos por entrar finalmente a un periodo en el cual la tasa de contagios y de fallecidos, por lo tanto, debería reducirse. Esto todavía no ocurre. Tengo entendido que en estos días se han registrado tasas ya muchísimo mayores de contagios. Sin embargo, eso fue lo que se mencionó por parte del Ejecutivo. Y esperemos que, si eso ocurre, el plan de reactivación económica que se puso también de conocimiento público desde hace también algunas semanas pueda cumplirse, ¿sí? Por lo tanto, todas las proyecciones, todos los planes de reactivación económica, el presidente también ha señalado de que ya algunos algunos rubros de negocio pueden funcionar. Sin embargo, todo depende de cómo vaya evolucionando esta enfermedad. Por lo tanto, en ese contexto tan complicado, una paralización económica casi total a nivel mundial, la paralización total de muchos sectores económicos que dependen de la afluencia de público en forma masiva: el sector turismo, el sector gastronómico, el sector transporte. Está siendo muy golpeado por esta enfermedad, probablemente de los más afectados. Probablemente sean las actividades económicas que se reactiven luego de que se puedan reactivar otras, probablemente más masivas, pero no quita el hecho de que estos sectores van a ser afectados, y por lo tanto las empresas que están incluidas en ellos, y también obviamente los trabajadores que dependen directamente de esas actividades. Por lo tanto, en este contexto complicado, el gobierno tomó primero medidas para poder alivianar los efectos de esta pandemia. Se implementaron una serie de programas relacionados con el financiamiento de empresas, sobre todo de micro y pequeñas empresas, el programa Reactiva Perú, fondos concursables para poder financiar a pequeñas y microempresas de tal manera de que estas no finalmente rompan la cadena de pago, ¿no? Esta palabra que también está muy en boga en las últimas semanas, ¿no? ¿Qué es la cadena de pagos? Básicamente que las empresas puedan continuar con el cumplimiento de sus obligaciones, tanto a sus trabajadores como a sus acreedores,
llámese los bancos que le hayan prestado en algún momento capital, y que estos a su vez no caigan en incumplimiento por parte de sus acreedores, ¿no? Es una cadena, como el mismo término lo dice, una cadena de pagos que se genera a nivel de toda la economía, ¿no? La cadena de pagos ya está siendo muy afectada. Tenemos muchas empresas que están despidiendo personal, que se han acogido a esta figura legal referida a la suspensión perfecta. Algunos rubros que están casi paralizados, como es el rubro de la gastronomía, como les mencionaba, y que a su vez trae como consecuencia de que toda la cadena productiva que está detrás de este sector también se vea muy afectada. Simplemente no se están demandando alimentos, tampoco se está demandando el uso de personal, por tanto tenemos una situación muy complicada. Estas ayudas, estos bonos, estos fondos que se están dando a las empresas tratan de suavizar la caída, pero estamos atravesando un periodo y una etapa en la cual muchas actividades, como mencionaba, de consumo masivo, de afluencia masiva de público, como el entretenimiento también, otro sector muy afectado que está totalmente paralizado, van a ser las más afectadas este año, por lo menos, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios que se tienen de cara a lo que viene, al tiempo que viene? En el corto plazo, la posibilidad de generar una vacuna, cosa que se menciona es algo muy factible, pero que la implementación de esta vacuna, la vacunación masiva de la población va a tomar también un tiempo, no va a ser algo inmediato. De ser factible que salga al mercado una vacuna que pueda asegurarnos que no va a tener efectos adversos en la población y que a su vez va a protegernos del coronavirus. Y otro escenario también muy factible está relacionado con el hecho de que tenemos y tendremos que aprender a convivir con la enfermedad, más allá de que si se descubre una vacuna en el corto plazo, ¿no? Tendremos que aprender a convivir con la enfermedad. Cada día que pasa se vienen descubriendo nuevas características de esta enfermedad. Se viene estudiando también a pasos acelerados cómo es que esta enfermedad finalmente se transmite y qué cuidados por lo tanto tenemos que tener para poder prevenirla, ¿no? En ese contexto tenemos que asumir estos dos escenarios con mucha precaución, con mucha información, sobre todo información de primera mano. Existen también personas que lamentablemente por diversos motivos o razones difunden información que muchas veces lleva a la confusión a la población. Tenemos que fiarnos de fuentes confiables para poder tomar las precauciones del caso. Ese es un poco el contexto en el cual estamos desenvolviéndonos en las últimas semanas, sobre todo. Como mencionaba, algunas actividades se han liberado, se está permitiendo hacer los envíos de algunos productos, de comidas, se está tratando de impulsar algunos proyectos de infraestructura en el marco de este plan de reactivación que el gobierno también lanzó hace algunos meses, ¿no? Algunas semanas, mejor dicho. Y en ese contexto, volviendo a nuestro tema, se había establecido que luego de un arduo debate en el Congreso, de la iniciativa en un primer momento de que se pudiera tener una libre disponibilidad de los fondos de pensiones, de los fondos privados de pensiones, esto ya se ha materializado, ya se está haciendo los retiros. Ya los AFP se han encargado de implementar esta normativa a través de cronogramas en los cuales se están haciendo las solicitudes por las cuales los afiliados pueden hacerse de su dinero en un corto plazo. El 8 de mayo, como mencionaba, salió el reglamento de la SBS, de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la cual se ha establecido que el retiro se puede hacer por única vez. No es una libre disponibilidad del 25% de nuestro fondo, como se podría creer en un primer momento. Tenemos hasta 60 días de calendario a partir de la promulgación del reglamento para poder hacer este único retiro. Podremos hacer este retiro
o por el 25% de nuestro fondo o por la cantidad que nosotros queramos conveniente. Se ha establecido en este reglamento, y también se había detallado en la ley, que las personas que tengan un fondo de pensiones mayor a 51.600 soles podían retirar hasta 12.900 soles. Fue una medida que trata de alguna manera de calmar un poco las aguas respecto a algunas consideraciones de muchos economistas y expertos que señalaban que el retiro del 25% del fondo de la AFP podría generar cierto desequilibrio en la economía, que se podría desfinanciar a las AFP de tal manera que éstas no puedan continuar con sus funciones para los objetivos por los cuales fueron diseñadas, que básicamente tratan de administrar los fondos de pensiones de tal manera que se pueda generar una alta tasa de rentabilidad y a su vez que ésta pueda tener o generar en los afiliados una pensión para su jubilación. Se estableció por lo tanto este tope de 12.900 soles como retiro para aquellos afiliados, aquellos aportantes que tengan un fondo mayor a 51.600 soles. ¿Sí? Luego, lo que se estableció también, se estableció en forma general en la ley, se ha ya un poco detallado en el reglamento, es que el retiro mínimo de fondos de la AFP es de una UIT, una unidad impositiva tributaria, que es en este caso de 4.300 soles. En el caso de que se tengan fondos de pensiones que tengan un monto menor o igual a 4.300 soles, los afiliados pueden retirar la totalidad de este fondo. Los que tengan fondos mayores a 4.300 soles pueden retirar sus fondos en dos armadas, ¿no? Pueden retirar el 25% o pueden retirar un monto menor, ¿sí? Pero esto se puede retirar en dos armadas. La primera armada se va a hacer efectiva una vez que hayan pasado 10 días calendario luego de que el afiliado haya dejado su solicitud o haya realizado la solicitud vía web, ¿sí? La otra armada, el otro 50%, la otra mitad de la cantidad que ha determinado el afiliado que va a retirar, se podrá efectivizar, se podrá hacer el depósito en la cuenta del afiliado pasados los 30 días calendarios siguientes a el depósito de la primera armada, ¿sí? Entonces tenemos que de 4.300 hasta fondos que tengan más o entre 4.300 y 17.200 soles van a poder retirar como mínimo 4.300 soles, como había mencionado, y podrá hacerlos como la forma que había mencionado, a partir de dos armadas, con 50% en la primera armada a los 10 días de haber hecho la solicitud y el otro 50% a los 30 días calendario que hayan pasado luego de la entrega de la primera armada, ¿sí? Luego tenemos aquellos afiliados que tienen fondos entre 17.200 y 51.600 que pueden retirar o se va a seguir la misma regla hasta el 25% de su fondo individual de capitalización, de su fondo individual de pensiones, y la mitad en una primera armada, 10 días luego de dejar la solicitud, y luego en la otra armada el 50% restante 30 días después de haber recibido el monto de la primera armada, ¿no? Y luego, como habíamos empezado esta parte de la exposición, tenemos que para aquellos fondos mayores a 51.600 soles pueden retirar hasta 12.900 soles como tope máximo de retiro de sus fondos de pensiones, y lo pueden hacer en dos armadas, ¿no? 50% luego de los 10 días de la solicitud y el otro 50% 30 días luego del primer desembolso. Tenemos entonces una situación en la cual se colocaron ciertos candados al retiro de estos fondos. Como he mencionado ya, solamente se puede hacer por una única vez y puede ser hasta el 25%, o sea, la totalidad de estos 25% o este porcentaje de tu fondo, o
un monto menor, de acuerdo también a los topes que he mencionado, ¿no? Si tenemos un fondo igual o menor a 4.300, puedes retirar el 100% de tu fondo, y si tienes montos mayores a 4.300 soles, el mínimo, que es de una UIT o 4.300 soles en adelante, con todas las particularidades que he señalado. De esta manera es que se ha implementado el retiro de estos fondos. Ya ha empezado el cronograma de solicitudes por parte de las AFPs. Se ha montado toda una infraestructura digital en las páginas de las AFPs para que desde nuestra casa podamos realizar el trámite y que esto pueda también asegurar al afiliado, al aportante, de que no va a haber ningún problema con el retiro del fondo, ¿no? Aquí hago una acotación muy importante: no tenemos que confiarnos de personas que por razones totalmente contrarias al interés del afiliado, a nuestros intereses, nos ofrezcan algún tipo de trámite por hacer el retiro del fondo, ¿no? El trámite es totalmente gratuito y se hace desde internet. No tenemos que ir a ninguna ventanilla, no tenemos que ir a la sede de la AFP para poder hacer la gestión. Se hace totalmente digital o en forma digital y sin ningún costo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta desde ya. Bien, una vez ya descrito cómo es que se va o se está haciendo ya o se está implementando el retiro de estos fondos, la siguiente pregunta es: ¿en qué debemos utilizar estos fondos, ¿no? Tenemos una situación muy complicada. Muchas familias, sobre todo aquellas familias cuyos ingresos dependen del día a día, por lo tanto que no están incluidas probablemente en ningún régimen laboral formal o clásico, sobre todo, están pasando pues una etapa muy complicada. Tenemos situaciones en las cuales tenemos familias que lamentablemente han tenido, por ejemplo, que retirar a sus hijos de colegios privados y trasladarlos a colegios públicos. Tenemos casos pues de familias que lamentablemente en algún momento de este periodo tan complicado o que todavía siguen padeciendo de algunas carencias a nivel económico para poder subsistir, para poder pagar alimentos, para poder pagar servicios básicos, luz, agua, telefonía. Tenemos algunas estadísticas muy resaltantes respecto al consumo de estos servicios básicos. Se dice que respecto al servicio de luz eléctrica tenemos ya una tasa de 40% de incumplimiento de pago. Es decir que aquí en Lima el 40% de la población que consume energía eléctrica tiene o está teniendo incumplimientos en los pagos de este servicio, cosa que a su vez pone en peligro la sostenibilidad del servicio en el corto plazo, ¿no? Por lo tanto, tenemos una situación muy complicada. Esta figura o esta tasa también se está replicando con diferencias mínimas en los servicios de agua potable, en el servicio de agua potable y también en los servicios de telefonía e internet, cosa que también pone en peligro la actividad de muchas familias que tienen la suerte, el privilegio de poder seguir desarrollando sus actividades a través del teletrabajo, ¿no? Y también a los estudiantes que están llevando cursos vía online o por internet. Toda esta situación ha generado que se ponga en relevancia, se ponga sobre la mesa el hecho de que tengamos esta situación con la tasa o las tasas de informalidad tan grandes que tenemos o venimos registrando desde hace muchísimo tiempo, de las deficiencias del Estado para poder implementar programas de ayuda. Estos bonos, la entrega de bonos se ven dificultados, se ven entorpecidos, mejor dicho, por finalmente el hecho de que muchos trabajadores, muchas personas que laboran en diversos sectores no están incluidos dentro de ningún tipo de registro, no están en planilla, tampoco muchas de ellas no tienen una cuenta en el banco. Por lo tanto, se hace más complicado el reparto de estas ayudas por parte del Estado.
Por ello, otra razón adicional es que se ha aprobado también esta norma de poder liberar hasta el 25% de los fondos de la AFP. Ahora bien, esta medida tiene una importancia significativa, pero tenemos que tener en cuenta que aproximadamente el 80% de la actividad económica en nuestro país se realiza en forma informal, ¿no? Tenemos muchas empresas que no pagan impuestos o que no pagan todos los impuestos que deberían de pagar, y también tenemos empresas que lamentablemente no tienen a sus trabajadores en planilla. Eso genera que esta medida de liberar hasta el 25% de los fondos de la AFP tampoco tenga un impacto como el que probablemente se quiere de parte de los que han finalmente aprobado esta norma, ¿sí? Solamente aquellos que hayan estado en planilla alguna vez o los que están en planilla en la actualidad se han visto beneficiados por esta medida. El resto, la gran parte de la masa productiva, laboral de nuestro país, de los trabajadores, no tiene acceso a este beneficio. Aún así, con el resto de ayudas que ha dado el Estado, estos bonos, muchas familias tampoco han sido o han recibido estas ayudas, y a eso hay que agregarle que los fondos que entregó en su momento el gobierno hacia los gobiernos locales para que puedan repartir canastas de alimentos tampoco han sido utilizados o no vienen siendo utilizados en forma eficiente. Todo esto desnuda, pone de manifiesto una vez más la precariedad que tiene el Estado peruano en su conjunto para poder atravesar este tipo de crisis, ¿no? Nadie la esperaba, pero en las crisis es donde se ven principalmente las fortalezas que tenemos o que deberíamos de tener como sociedad. Tenemos un Estado débil a todo nivel, tenemos una masa laboral, un mercado laboral donde la mayoría son informales, donde la mayoría no paga los impuestos que debería de pagar en muchos de los casos, y donde por lo tanto la mayoría de empresas no tienen a sus trabajadores en algún régimen laboral general o especial. Por lo tanto, muchas personas están siendo desatendidas por parte del Estado, y por lo tanto tenemos pues casos como el de hace algunos días, ayer o antes de ayer para ser preciso, en el cual tenemos actividad comercial en algunas zonas de Lima. Han salido en las calles personas a vender diversos productos debido a que ya en muchos casos pues no tienen recursos para poder subsistir. Por lo tanto, se ven obligados a salir a trabajar en forma totalmente arriesgada, poniendo en riesgo su salud y la salud de las personas que compran sus productos. Pero lamentablemente se pone de manifiesto una vez más la inacción del Estado, de las entidades públicas, pero a su vez la precariedad de nuestro sistema social, de nuestro sistema de servicios gubernamentales, del aparato público, que pone en riesgo nuevamente la salud de la población, ¿no? A ello hay que sumarle, adicionarle el hecho de que todavía no tenemos una visión clara de lo que el gobierno quiere hacer respecto a lo que viene de la pandemia. Muchas críticas se han realizado respecto al anuncio de esta supuesta meseta o reducción de casos de contagios de coronavirus. Esto todavía, al menos hasta las últimas informaciones que he podido recibir, no se evidencia dentro de las estadísticas que diariamente se hacen circular por diversos medios. Y por otro lado se tienen pues también muchas críticas a las normas que se vienen elaborando respecto a las actividades que podrían volver a funcionar, al menos en una capacidad limitada, ¿no? Tenemos el caso de estos repartidores o esta empresa de reparto de alimentos, de diversos productos que aparentemente iba a reabrir o iba nuevamente a funcionar, y se ha visto con la sorpresa de que las personas que trabajan o utilizan esta plataforma para poder efectuar envíos han generado aglomeraciones en las sedes de esta empresa para poder finalmente trabajar, ¿no? Lo que muchos
necesitan para poder cumplir con sus obligaciones respecto a alimentación, respecto a servicios, para cumplir con sus necesidades básicas. Todo este contexto nos debería generar mucha disciplina para poder administrar nuestros recursos, pero a su vez poder analizar en forma muy detallada también qué vamos a hacer con los fondos de pensiones que estamos retirando, que pensamos retirar, o más allá de poder afrontar con estos fondos nuestros gastos esenciales. Si tenemos o podemos todavía cumplir con nuestros gastos o responsabilidad o obligaciones diarias respecto a alimentación, respecto a productos de pan de llevar para poder alimentarnos, para poder cumplir con nuestros gastos elementales de servicios básicos, por ejemplo, y nos queda un excedente de estos fondos, tenemos que meditar muy bien cómo es que podemos utilizarlos, ¿sí? Tenemos que hacer un análisis también muy detallado de nuestros ingresos a mediano y largo plazo, ¿no? Esta situación, por lo que podemos testimoniar, va a durar un tiempo relativamente prolongado. Si tenemos todavía un empleo, si vamos a tener ingresos o proyectamos ingresos en el mediano plazo, tenemos que determinar finalmente en qué podemos utilizar estos fondos. Como he mencionado, el retiro mínimo es de 4.300 soles, ¿no? Si todavía podemos cumplir con nuestros gastos relacionados a necesidades básicas, tenemos también que meditar si es que finalmente podemos invertir este dinero en algún emprendimiento, por ejemplo, o si podemos colocar este dinero en otra opción de inversión en el sistema financiero, probablemente fondos mutuos, probablemente algún tipo de instrumento financiero que se pueda utilizar y que esté disponible en el mercado, o si podemos, como mencionaba, utilizarlo en algún emprendimiento o proyecto personal que permita generarnos ingresos también producto de esta situación tan complicada, ¿no? Si bien es cierto, esta situación, esta pandemia está generando mucha incertidumbre y ha generado la reducción de los ingresos en la mayoría, por no decir todos los sectores económicos, se pueden visualizar algunas oportunidades de negocio, ¿no? No existe una receta mágica con la cual podamos recomendar un tipo de negocio, un rubro determinado. Eso depende mucho de nuestro olfato, depende mucho de nuestra experiencia, de nuestra formación, de nuestros conocimientos, pero tenemos que estar muy atentos principalmente a las necesidades que están surgiendo en torno a esta pandemia, ¿no? Hay algunas empresas, por ejemplo, que se han dedicado o han incluido dentro de sus rubros principales la venta de productos de higiene, el alcohol en gel, el alcohol líquido, desinfectantes en general. Hay empresas que se han orientado también a la importación y venta de productos de seguridad médica, mascarillas, guantes, batas médicas para poder venderlas, ofrecerlas probablemente a los diversos nosocomios públicos y también clínicas privadas. Tenemos que estar más atentos de lo normal para poder visualizar qué oportunidades de negocio pueden surgir, ¿no? Algunos negocios han reorientado su giro hacia otros rubros relacionados, en mayor o menor medida. Algunas personas, algunos negocios han implementado servicios de venta o de delivery o de envío para poder generar que sus clientes no dejen de comprar sus productos, facilitando el reparto para no generar que las personas salgan a la calle a poder comprarlos. Son algunas ideas de negocio o de poder reconvertir el negocio si ya lo tenemos, de tal manera de que podamos seguir generando ingresos, que es lo más elemental en esta época o en este tiempo tan complicado, ¿no? Seguir generando ingresos, tratar o mantener cierto nivel de personal, si es que manejamos un nivel de personal significativo, también es algo importante. Las empresas están priorizando esos dos aspectos como aspectos elementales para poder mantenerse en el mercado. Tenemos casos de algunos negocios que han dado un giro de 360 grados. Tenemos algunas empresas que
se dedicaban a la venta de calzado o se han convertido en tiendas de venta de productos de pan llevar, ¿no? En bodegas, ¿no? Tenemos restaurantes que también se están reconvirtiendo en bodegas. El caso más conocido es el de este restaurante de San Antonio, que se ha transformado en una bodega, una cadena de bodegas. Tenemos el caso, tuve conocimiento de este caso hace algunos días, de cevicherías, restaurantes que vendían productos o platillos basados en pescados y mariscos, que ahora se dedican, por ejemplo, a la venta de pescado fresco, ¿no? Haciendo reparto, como una forma de tratar de no desaparecer del mercado. Por lo tanto, tenemos que ser creativos en ese contexto tan complicado para poder reconvertirnos y en términos personales o a nivel empresarial poder mantenernos en el mercado. Repito, no hay una fórmula mágica para hacerlo. Existen algunos criterios básicos que ya he comentado para seguir manteniéndonos en el mercado, en el caso que ya tengamos un emprendimiento, seguir generando ingresos, mantener nuestra caja relativamente activa con el ingreso de efectivo, de flujo de efectivo a través de alguna reconversión o un giro de negocio que nos pueda o nos permita seguir manteniéndonos en el mercado. Lamentablemente ello no puede ocurrir en todos los sectores, en todas las empresas. Hay empresas que necesariamente están muy complicadas por toda esta coyuntura, de esta pandemia, y que lamentablemente están destinadas a desaparecer o, en el mejor de los casos, a paralizar sus actividades por lo menos este año, para esperar qué puede suceder en el siguiente, ¿no? Mencionaba en el comienzo de la conversación, de esta charla, al rubro del turismo, al rubro del transporte. Son algunas actividades, sobre todo en el caso del transporte, que van a ser necesarias en algún momento, pero que lamentablemente, pues, en las condiciones en las cuales está el transporte en nuestro país, me refiero al transporte interprovincial y también al transporte público urbano, en la cual también tenemos problemas relacionados con la informalidad, tenemos problemas relacionados con el no cumplimiento de las normas. Va a ser muy difícil poder volver a utilizar estos servicios en un contexto en el cual se exigen protocolos de seguridad muy exigentes, muy específicos, para poder evitar que hayan más contagios, ¿sí? Por lo tanto, son sectores que lamentablemente no tienen muchas opciones de reconversión y por lo tanto tendrán que esperar a que la tasa de contagios baje, que se descubra la vacuna, o en todo caso tratar en la medida de lo posible de poder aunar esfuerzos para cumplir los protocolos que se tienen que cumplir para evitar que las tasas de contagio se vuelvan a incrementar o que se incrementen más de lo que ya lo han hecho en este tiempo, ¿sí? Estamos atravesando, por lo tanto, amigos y amigas, una situación complicada, donde la liberación de estos fondos nos permite poder disponer de cierto capital para algún tipo de emprendimiento, de ser el caso, repito, de no o de tener algún ingreso adicional que nos permita solventar nuestros gastos diarios, ¿no? Sobre todo los elementales de subsistencia. Tenemos que evaluar bien, tenemos que analizar bien cuáles son nuestros recursos e ingresos presentes, cuáles van a ser nuestros recursos y flujos de efectivo que ingresen en el mediano plazo, corto y mediano plazo, para poder hacer una evaluación que efectivamente pueda generar no solamente que utilicemos bien nuestros recursos, sino también que estos recursos nos puedan generar ingresos adicionales, ¿sí? Tenemos algunos rubros que se están volviendo cada vez más necesarios. He mencionado el tema de alimentos, he mencionado aspectos relacionados con el teletrabajo, con la educación virtual, por ejemplo. Se van a requerir que hayan más proveedores o tiendas de artículos relacionados con la informática, computadoras, tablets. Los servicios adicionales o conexos también a estos productos pueden ser también una ventana de negocio, ¿no? Una opción para poder invertir un capital pequeño y poder generar algún tipo de ingreso, ¿sí? Por lo tanto,
vemos que esta normativa, esta iniciativa del Congreso, que generó muchas disputas con el Ejecutivo, una vez aprobada nos brinda una posibilidad adicional para poder contar con ingresos extraordinarios. Recordemos que estos fondos, los fondos de pensiones y las administradoras de fondos de pensiones gestionan nuestros fondos con la única finalidad de darnos o brindarnos una rentabilidad alta que a su vez permita que tengamos una pensión para aquella etapa de nuestra vida en la cual ya dejemos de laborar o que ya la edad establecida por ley nos indique pues que ya tenemos que retirarnos de la vida laboral activa, ¿no? En ese sentido hay algunas cosas también que mencionar, ¿no? Se ha dicho que efectivamente el retiro de estos fondos va a afectar la rentabilidad de nuestro fondo global y a su vez va a disminuir la pensión que podríamos recibir en un futuro. Ello es cierto, pero, y aquí viene el pero, esto tiene que también ponerse en la balanza respecto pues al pésimo servicio que brindan las AFPs hacia los afiliados, ¿no? Cuando me refiero al pésimo servicio me refiero fundamentalmente al tema de las comisiones y al hecho de que lamentablemente pues, los fondos de pensiones no ofrecen pensiones que nos permitan llevar una vida meridianamente digna, ¿no? Los fondos, las pensiones que se ofrecen son exiguas, muy pequeñas, ¿no? Y ello ha generado pues que finalmente a través del Congreso se pueda de alguna manera fomentar la liberación de una parte de los fondos, sobre todo en este contexto tan complicado. Hay que decir muchas cosas al respecto. Si bien es cierto la tasa de rentabilidad en las AFP podría ser más alta, en promedio la rentabilidad anual de las AFP en su conjunto ronda el 7%, cosa o tasa que supera a la rentabilidad de la banca tradicional, que supera a la rentabilidad que dan las cajas municipales, por ejemplo, en sus modalidades de ahorros a largo plazo. Y por ello, sin embargo, a pesar de que superan a tasas de rentabilidad promedio de otros rubros o subrubros dentro del sector financiero, esto no es suficiente, repito, para poder darnos una pensión relativamente digna. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, lamentablemente, más allá de las mejoras que se puedan hacer a las AFPs, más allá de las reformas que se puedan impulsar, hace poco la propuesta de reforma del Ejecutivo para las AFPs fue archivada por el Congreso. No la han considerado que sea algo relevante para poder para que pueda ser tratado dentro del Congreso de la República. Sin embargo, hay que decir algunas cosas muy importantes. Las AFPs han sido ineficientes, son ineficientes en la gestión de nuestros recursos. No se promueve la libre competencia de administradores de fondos de pensiones. Eso genera que las administradoras de fondos de pensiones actuales tengan un mercado cautivo que a su vez genera fundamentalmente pues, que no se preocupen por mejorar sus servicios, reducir comisiones y tratar de buscar alternativas de inversión más arriesgadas, de tal manera que nos puedan otorgar una mayor rentabilidad y por lo tanto una mayor y mejor pensión. Pero hay que mencionar algo muy importante. A nivel de la región, a nivel Latinoamérica, somos una región en la cual la productividad por trabajador es baja. La productividad, en términos sencillos, está relacionada por la cantidad de unidades producidas por un trabajador en promedio, ¿no? Y es baja debido fundamentalmente a que tenemos en Latinoamérica y en el Perú sobre todo problemas estructurales en el sentido de que no tenemos una educación pública, sobre todo de calidad, y tampoco tenemos servicios de salud de calidad. Lo estamos viendo en esta coyuntura, ¿no? Hospitales públicos casi colapsados, tenemos personal que no cuenta con los medios necesarios para poder salvaguardar su seguridad y poder atender a los infectados de la mejor manera. Ello es cierto. Y estos problemas estructurales en salud y educación, también estamos viendo la precariedad de la educación pública, lo venimos atestiguando de esta baja calidad desde hace ya mucho tiempo. Se mencionaba, por ejemplo, el hecho de que se debe promover el lavado de manos. En muchos colegios públicos en nuestro país no existen caños con agua potable, o no tienen el servicio de agua potable en forma continua, ni hablar de los servicios higiénicos, ¿no?
servicios higiénicos en colegios públicos no tienen la calidad mínima necesaria para poder ser utilizados. Estamos entonces en una situación en la cual, si la educación pública y la salud pública son de baja calidad, no le damos las herramientas necesarias a las personas, a los pobladores o ciudadanos, para tener una productividad mayor y por lo tanto un mayor salario en el futuro. Si la educación no mejora en nuestro país, seguiremos teniendo trabajadores que en promedio tienen un salario muy reducido respecto a otras regiones o inclusive a países en Latinoamérica. Los salarios en nuestro país son relativamente bajos. Por lo tanto, si tenemos salarios bajos, por más que se mejoren las AFPs o otra figura que surja probablemente en el futuro cercano de administradoras de fondos de pensiones, no se va a incrementar en forma significativa las pensiones. Tenemos que ser muy conscientes en ello. Las mejoras o las reformas que se puedan hacer en torno al sistema privado de pensiones pueden generar una rentabilidad adicional, pero esto no va a mejorar sustantivamente en forma significativa la pensión que vamos a recibir cuando nos jubilemos o retiremos de la actividad laboral. Por lo tanto, tenemos que trabajar como país en torno a estas dos problemáticas. Lo estamos viendo producto de esta coyuntura y tendríamos en teoría que impulsar reformas ante ello. El Congreso de la República ha aprobado la conformación de una comisión intersectorial para mejorar la cobertura y calidad de servicios de salud pública. Se quiere llegar en 3 años, uno de los objetivos que se ha planteado esa comisión, se quiere llegar en 3 años a tener un presupuesto que sea equivalente al 8% del PBI en salud. En la actualidad, el presupuesto del sector salud para este año ronda aproximadamente los 19.000 millones de soles. El 8% del PBI es equivalente a aproximadamente 60.000 millones de soles. Estamos hablando de casi triplicar el presupuesto de salud para los próximos 3 años. Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, de un incremento del 100% cada año para poder lograr esa tasa o ese objetivo como dotación presupuestal para el sector salud. Es una meta ambiciosa, pero que no bastaría para mejorar la calidad de los servicios de salud. El sector salud y el sector de educación son los sectores que más incrementos reciben de presupuesto en los últimos años. Necesitamos también gestión, necesitamos redefinir la estructura del sistema de salud pública que tenemos. Tenemos 3 sistemas de salud, tenemos el Seguro Social de Salud, tenemos la red de hospitales del MINSA y tenemos también la red de hospitales de las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? El hospital de la Marina, el hospital militar, el hospital de la policía, el hospital de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, tenemos que trabajar en unificar o hacer en todo caso más eficiente este sistema de salud de forma tal que no exista tanta confusión y tanta mala gestión en términos generales de los recursos que se les asignan. Más allá de que hayan incrementos presupuestales que se alcance el 8% del PBI, esto no va a ser suficiente, no va a funcionar si es que no se mejora la gestión de los recursos, ¿no? Entonces tenemos problemas estructurales que hacen que el salario sea bajo y por lo tanto tengamos pensiones bajas también para nuestra vejez cuando seamos adultos mayores. Por lo tanto, el retiro de fondos de la AFP en esta coyuntura es necesario, es un arma que tenemos que utilizar, una herramienta que tenemos que utilizar para poder paliar el efecto de esta pandemia, pero tenemos que tener en cuenta también que va a afectar la rentabilidad de nuestros fondos, es cierto, pero que si hacemos una proyección de cuál sería nuestra pensión una vez que nos retiremos de nuestra actividad laboral, esta probablemente ya es baja, con este retiro probablemente sea aún más baja. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es cómo generamos ingresos a partir de poder utilizar otros instrumentos financieros más atractivos o poder implementar pequeños emprendimientos que pueden volverse más grandes en el futuro cercano con estos recursos que están siendo liberados de la AFP o con cualquier otro recurso extraordinario que nos pueda servir para generar mayores ingresos en este contexto tan difícil, ¿no? El problema de las AFPs es un problema muy complejo,
involucra años de descuido de las autoridades, de los políticos respecto a los sistemas de salud, de educación. Involucra el hecho de que lamentablemente la competencia en el sistema privado de pensiones no se ha promovido de la mejor manera. Es un oligopolio, son un grupo pequeño de empresas que en forma totalmente coordinada generan generan condiciones que no necesariamente son del todo positivas o beneficiosas para los clientes, en este caso para los afiliados, para los que aportamos nuestro fondo de pensiones. Por lo tanto, una reforma en torno a abrir la competencia, que tengamos mayores opciones de invertir nuestro fondo, sería algo necesario, ¿no? Muchos afirman inclusive que el sistema privado de pensiones no debería existir, que cada uno debería ser libre e independiente para poder utilizar un porcentaje de nuestro ingreso en cualquier tipo de inversión que nos permita a su vez tener una vejez relativamente tranquila. Debido a que lamentablemente en el pasado los sistemas previsionales no funcionaban de la mejor manera, es que se optó por asumir esta figura de los sistemas privados de pensiones que se importó de Chile. Sin embargo, los resultados ya a largo plazo los vemos que no son positivos. En Chile ya se está viendo la posibilidad en el Congreso chileno de eliminar las AFPs, algo que hace poquito tiempo era totalmente impensado, ¿no? El país que creó el modelo de las AFPs, supuestamente con tanto éxito, está determinando probablemente su eliminación total, que ya no existan. Por lo tanto, tenemos que trabajar en diseñar un sistema que sea más beneficioso para los ciudadanos. Se plantea dentro de algunas propuestas del Ministerio de Economía y Finanzas que exista, por ejemplo, una pensión para los adultos mayores en forma universal, más allá de los programas específicos que existen para poder otorgar algún tipo de ingreso a este grupo de personas. Se está ya considerando el hecho de que se debería de dar una pensión universal, eliminar la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, y que finalmente la estructura del fondo de pensión tenga un vínculo tanto público como un vínculo privado. De esta manera es que se están viendo algunas posibilidades. Se están viendo las posibilidades de poder reformar el sistema de tal manera que se le dé mayor competencia a los actores o jugadores del mercado, y a su vez que esto pueda generar la obligación del Estado a brindarnos una pensión mínima, cosa que ya se aplica en algunos países desarrollados, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en algunos países las pensiones, sobre todo países desarrollados, las pensiones son altas debido a que el porcentaje que aporta el trabajador, el ciudadano, para estos fondos de pensiones también es alta. En algunos países ronda aproximadamente el 30% o 40% de nuestro ingreso o de su ingreso se va a un fondo de pensiones. Por lo tanto, tienen, por consecuencia lógica, una pensión más alta debido a que aportaron mayor cantidad de ingresos en su vida laboral. Es una propuesta también generar este tipo de figuras en nuestro país, pero un factor que nos juega en contra es precisamente el hecho de que somos un país de baja productividad y por lo tanto de sueldos muy reducidos. Si a ello le sumamos que nos van a descontar un porcentaje significativo de nuestro ingreso, probablemente muchas personas no estén de acuerdo, ¿no? Porque antes me quitabas el 12 o 13% y ahora me estás quitando el 20, 25, 30% de mi sueldo para un fondo que voy a poder utilizarlo recién cuando deje la vida laboral activa. Son algunos escenarios que se plantean a nivel internacional para mejorar a largo plazo el monto de pensiones que recibimos una vez que terminamos nuestra vida laboral. Existen otras alternativas en el mercado para utilizar los fondos de pensiones. Existen estos seguros de jubilación de algunas aseguradoras en los cuales dan cierta flexibilidad al aportante, al asegurado finalmente por estos seguros de jubilación, para poder utilizar su fondo como ellos lo dispongan, lo mejor dispongan, y a su vez
darles una pensión que les dé algunos puntos por encima de rentabilidad respecto a la AFP. Es también una opción que se puede considerar para gestionar de la mejor manera los fondos de pensiones una vez que estos estén en nuestro poder cuando llegamos al tope de edad establecido por ley, ¿sí? Eso también, ello también se configura en una posibilidad para poder implementar una medida de mejorar los fondos de pensiones en el futuro. Estamos, repito, como en una situación en la cual tenemos que gestionar nuestros recursos de forma inteligente. Ya la situación no da para poder especular, para poder establecer que bueno, pues podemos arriesgar sin tener mucha preocupación por las posibles pérdidas que pueda tener. Tenemos que utilizar nuestros recursos de forma eficiente, de forma inteligente para poder visualizar cómo podría ser el futuro cercano, cómo podemos generar ingresos o en todo caso poder establecer algún tipo de mecanismo dentro del mercado que nos permita generar ingresos también de cara a poder afrontar esta pandemia de la mejor manera. Mi invocación, ya como conclusión, ya como última parte de esta videoconferencia, es que tenemos que utilizar nuestros recursos de forma inteligente, como lo mencionaba hace algunos segundos, que esta situación de pandemia, esta coyuntura se va a mantener por un tiempo relativamente largo. Espero equivocarme, pero todo indica de que vamos a tratar de, o vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermedad para tratar de al menos generar algún movimiento en la economía que nos permita poder sostenernos, ¿no? Poder generar recursos, poder adquirir también productos de primera necesidad. Para ello se necesita actividad económica. La actividad económica tiene que reactivarse en alguna forma para poder generar ingresos, pero a su vez tratando de mantener los protocolos o de cumplir los protocolos que nos permitan salvaguardar nuestra salud. De nada nos va a servir reactivar o intentar reactivar la economía si es que no mantenemos las condiciones básicas para poder reducir la cantidad de contagios y por lo tanto la cantidad de fallecidos. Ese es el principal reto que tenemos, más allá de que lo tenga que implementar el Estado, las diversas entidades públicas que tienen injerencia en ello. Como ciudadanos tenemos que asumir ese reto de poder tomar las precauciones necesarias, tratar de readaptar nuestras actividades para poder continuar con algún tipo de actividad, para la redundancia, que nos permita generar ingresos, ¿no? Eso es lo fundamental en este contexto. Respecto a los fondos de pensiones, como ya lo he mencionado, si aún podemos generar ingresos en el mediano y largo plazo, probablemente la decisión más sabia, más inteligente sería no tocar los fondos. Si tenemos una idea más concreta respecto a que si podemos invertirlo en algún proyecto empresarial pequeño o mediano o podemos colocar estos fondos en algún otro instrumento que nos permita generar una rentabilidad igual o probablemente menor, pero que nos permita disponer de nuestros fondos con mayor facilidad, es también una opción válida. Sin embargo, repito, tenemos que utilizar estos recursos de forma inteligente, de forma eficiente para poder salvaguardar nuestro bienestar y el bienestar de nuestras familias en lo que viene, ¿sí? Se han ya relajado algunas normas que se habían establecido para la cuarentena. Ya se pueden salir con vehículos, se puede disponer de los vehículos particulares. Se han reactivado algunas actividades también conexas, no necesariamente relacionadas con la venta de alimentos, cosa que es positiva, pero que no es todavía suficiente para poder aliviar también la situación de muchas familias que lamentablemente no pueden desempeñar sus actividades económicas o están desempeñándolas de forma muy acotada, muy limitada. Tenemos que actuar con responsabilidad para fomentar de que podamos incorporar a más actividades económicas nuevamente dentro de nuestra vida cotidiana y que esto a su vez permita que otras personas puedan generar también ingresos para su
subsistencia, ¿no? Va a depender o depende de nosotros si se siguen cumpliendo las normas de distanciamiento social, como ha pasado ya hace algunos días. Ello no va a fomentar el hecho de que se puedan seguir liberando actividades en forma responsable, en forma cuidadosa, para que esto pueda finalmente generar lo que se ha mencionado, una nueva normalidad, ¿no? Yo le llamaría más bien adaptarnos a la situación en la cual estamos atravesando, ¿no? Tener los cuidados respectivos para que la economía también se reconvierta, se reoriente y finalmente esperar que la vacuna aparezca, o en todo caso generar o que se pueda generar una reducción de los contagios, que los efectos de la enfermedad puedan de alguna manera ser disminuidos y finalmente más actividades económicas puedan reactivarse, puedan volver a funcionar. Eso es un poco lo que quería comentarles. Tenemos una situación que debería de fomentar también la reflexión respecto a lo que viene en torno al contexto político, que también ha variado totalmente, un giro de 360 grados respecto a la agenda política. El próximo año tenemos elecciones. Hemos visto ya que lamentablemente ya vienen generándose algunas propuestas en torno a la ineficiencia del gobierno en algunos aspectos relacionados con la pandemia. Va a ser el principal tema de agenda: cómo se puede reactivar la economía, cómo se pueden reducir los efectos de la enfermedad, cómo pueden de alguna manera normalizarse, entre comillas, algunas actividades que están totalmente paradas. Está creciendo el desempleo, está creciendo la pobreza, surgen temas que hace 2 o 3 meses parecían ya superados, pero surgen nuevamente temas que van a generar que los políticos, los candidatos o posibles candidatos a las presidenciales del próximo año los tengan en cuenta, ¿no? Tenemos que ser responsables en nuestro voto, tenemos que incluir dentro de las demandas de la población el hecho de que se tienen que hacer reformas en educación, reformas en salud, reformas en el sistema de pensiones, de lo que hemos hablado el día de hoy, para fomentar finalmente que lleguemos mejor preparados probablemente a la siguiente pandemia. Se menciona de que estas pandemias posiblemente sean más frecuentes de lo que han sido en el último siglo. Lamentablemente esta pandemia nos ha tomado en una situación en la cual teníamos y tenemos todavía muchas fallas estructurales como país, y ello se está evidenciando en la actualidad. ¿Cómo podemos estar preparados para la siguiente pandemia? Principalmente eligiendo bien, fomentando desde, en nuestro caso, en la sociedad civil, desde el caso en algún partido político, fomentar la discusión y el debate sobre reformas fundamentales en educación, salud y sistema de pensiones, probablemente los 3 ámbitos que tienen mucho que ver con el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Otros países en Latinoamérica están sintiendo los efectos de esta enfermedad, pero estamos viendo cómo los sistemas de salud de Argentina y de Chile, más allá de los problemas que están viviendo, nos superan como actores esenciales para la lucha contra esta pandemia, contra el coronavirus, ¿no? Estamos viendo que las tasas de contagio y de fallecidos son muchísimo menores que las de nuestro país, ya pasado un tiempo largo respecto al inicio de la cuarentena, ¿no? Todavía estos países no llegan ni a los 1000 fallecidos, si mal no tengo entendido, y nuestro país pues ya está cerca de los 4000. Y se dice que estas tasas o estas cifras están siendo todavía subvaloradas, que estas tasas serían muchísimo mayores, que habrían muchísimos más muertos, por lo tanto fallecidos producto de la pandemia. Entonces tenemos que votar con responsabilidad para poder exigir también que se hagan las reformas necesarias, ¿no? Con voluntad política se podrían impulsar reformas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Necesitamos una mejora del transporte público para evitar que haya más contagios, necesitamos una reforma en el sistema de pensiones, necesitamos una reforma en el sistema tributario para fomentar que más empresas y personas aporten al Estado, para que el Estado esté más preparado para poder apoyar y ayudar a las personas que finalmente se ven afectadas en situaciones sobre todo como estas, ¿sí? Es importante que reflexionemos respecto a cómo votamos para votar mejor en las próximas elecciones, ¿sí? Es un componente fundamental de lo que se nos viene. En otros países
como Estados Unidos, por ejemplo, ya tienen elecciones a fin de año, en noviembre, si mal no recuerdo, tienen ahí una elección en un contexto complicado, ya se está haciendo campaña y este factor coronavirus va a ser muy importante y hasta diría yo decisivo para finalmente establecer un ganador. En nuestro país va a pasar lo mismo, no los tenemos en noviembre, los tenemos un poco más adelante, probablemente en abril. Se tiene que establecer cómo va a ser la elección en ese contexto. Esperemos que el próximo año el panorama sea muchísimo mejor para poder desarrollar este tipo de actividades tan importantes en nuestra vida política como son las elecciones presidenciales. Por lo tanto, ya como reflexión final, ya siendo las 8:15, 8:15 de la noche, invirtamos o analizamos, tenemos que analizar esta medida con mucha responsabilidad para poder generar a su vez que podamos utilizar en forma inteligente estos fondos. Si los vamos a destinar a gastos de corto plazo o a gastos en bienes o servicios que no son primordiales, estaríamos haciendo un gasto muy poco inteligente de estos recursos. No podemos gastarlos en situaciones o en productos, bienes o servicios que no sean necesarios o que no nos vayan a generar algún tipo de ingreso en el futuro, al menos nos den la posibilidad para ello. Tenemos que invertir bien, tenemos que pensar cómo vamos a invertir nuestro dinero y si finalmente pues tenemos la necesidad urgente de estos fondos para poder subsistir, utilizarlos también de la mejor manera, ¿no? Como con lo que mencionaba, ¿no? Más allá de que sean necesarios para subsistir, siempre existe la tentación de poder utilizarlos en algo que finalmente no nos va a brindar una satisfacción de alguna necesidad básica. Utilicemos los recursos con responsabilidad, tengamos en cuenta, como he mencionado, que se va a hacer un retiro por única vez, no tenemos disponible o no tendremos estos fondos disponibles en el corto plazo. Se ha establecido un plazo de 60 días calendario para poder retirar o hacer efectivo este retiro si es que lo consideramos necesario. Por lo tanto, tenemos que actuar con responsabilidad, ¿sí? Muy bien, eso ha sido todo por mi parte. Espero que esta videoconferencia haya sido de su agrado. Es un tema que da para mucho más. No se descarta que hayan otro tipo de iniciativas para poder utilizar estos fondos, sobre todo con lo que mencionaba, de que esta situación de pandemia probablemente se prolongue por un tiempo significativo, importante. Por lo tanto, van a haber muchas familias con las cuales probablemente el retiro de estos fondos no va a ser suficiente para poder seguir cumpliendo o satisfaciendo sus necesidades básicas. Tenemos que estar muy atentos respecto a lo que se pueda proponer en el corto plazo y tener en cuenta que, repito, todo recurso extraordinario, todo recurso que podamos o tengamos cierta disponibilidad para inversión, tenemos que hacerlo bajo una óptica inteligente. El sistema financiero, alguna oportunidad de emprendimiento para establecer finalmente cuál podría ser su mejor uso, ¿sí? Agradezco una vez más al Instituto Peruano de Derecho y Gestión por la oportunidad de haberme podido dirigir a ustedes en esta noche y espero que nos podamos volver a ver en una próxima oportunidad, probablemente con este tema o otro tema relacionado a la economía que también en los últimos meses ha entrado en debate, probablemente en debate diario, ¿no? ¿Qué hacer con la economía? ¿Qué hacer con las posibles consecuencias de la pandemia en la actividad económica y que tiene que ver también con la actividad política nacional e internacional? Me despido, mi nombre es Luis Guillén y espero que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, buenas noches.